Este segundo módulo lleva como título Sistema Sancionatorio, Constitución Nacional, Código Penal, Leyes Penales Especiales y Tratados Internacionales. Este título tan largo quiere reflejar que no solamente la pena propiamente dicho, sino el sistema sancionatorio en general y los grandes parámetros del sistema sancionatorio aparecen en nuestro derecho argentino, en la Constitución Nacional y se reflejan en el Código Penal, en las leyes penales especiales y, en último término, tienen relación con los tratados internacionales. Me voy a referir, en primer lugar, a la Constitución Nacional. Como todos sabemos, la Constitución Nacional Argentina fue sancionada en 1853. La Constitución del 53 es un instrumento de extraordinaria importancia. Lo ideal sería, para mí, que la Constitución se enseñase siempre a todos los ciudadanos, porque obviamente el que vive en la República Argentina, que es ciudadano argentino, nativo o naturalizado, y todo el que viene a la República Argentina tiene que conocer cuáles son las normas fundamentales que rigen esta sociedad. Y estas normas fundamentales las impusieron los constituyentes de Paraná de 1853. Volvamos un poco a hacer mención a algunas de las reglas de la Constitución vinculadas al sistema penal. Fíjense, en 1853 se había pasado por un periodo de luchas civiles, se había pasado por un periodo de enfrentamientos entre los habitantes de este territorio, enfrentamientos muy serios que culminaban con la muerte del rival. En este momento estoy pensando en Francisco Ramírez, la Delfina, la mujer de Ramírez, Estanislao López y sus huestes, sus soldados, que en la época en que se enfrentaron estos dos caudillos federales, los ejércitos de Ramírez iban huyendo y en un momento las tropas de López le dieron alcance y lo primero que hicieron es capturar a la Delfina. Y Francisco Ramírez, que vio lo que ocurría, volvió grupas al caballo para defender a su mujer y en ese momento lo atraparon los ejércitos de López. La conclusión rápida es que lo llevaron a Santa Fe, lo decapitaron y la cabeza de López fue exhibida en la reja del Cabildo de Santa Fe. Entonces, ¿cuál era la sanción más grave? La sanción en el orden militar, en el orden de la fuerza, de la potencia, era la muerte. Y nuestra Constitución, ya desde 53, está repudiando de alguna manera la pena de muerte, lo que significa también, y quiero aprovechar el momento para decirlo, significa también que los argentinos tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia y de nuestra Constitución, porque ese repudio a la pena de muerte se ha traducido luego en reformas a las leyes penales y en 1921, a la época de la sanción del actual Código Penal, desaparece la pena de muerte en la República Argentina. Cosa que no ocurre en otros países, obviamente. Entonces, ¿cuál es el sentido último y cuál es la aspiración del ser argentino? Es generosidad. Por eso trato de exponer que las penas de la legislación argentina tienen que ser penas suaves, no penas rigurosas como son la muerte,
como son también las penas de prisión de una extensión tan considerable que el individuo preferiría que lo maten antes de pasar tantos años en prisión. Eso tiene que pensarlo el legislador y tiene que pensarlo el intérprete. Nosotros tenemos que pensarlo para aplicarlo a los casos que tengamos en la medida necesaria que resolver. Si ustedes se fijan en la Constitución Nacional está repudiando las penas infames, degradantes, las penas que deshumanizan. Y está estableciendo un principio que es muy importante y que ojalá se mantenga, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que no puede haber condena sin juicio previo, me detengo en esto, sin juicio previo, porque están apareciendo sistemas procesales, aplicándose sistemas procesales que dejan en duda la posibilidad de que esto se esté cumpliendo. Fundado en ley anterior al hecho del proceso. El principio de legalidad significa ley previa, pero significa además ley estricta. Y esto es lo que la Constitución está propugnando. ¿Cómo se traduce luego en el Código Penal? El Código Penal de la República Argentina, como dije antes, data de 1921. Tiene ya más de 900 reformas, con lo cual sería prácticamente imposible o dificultoso o realmente innecesario hacer la historia de cómo ha evolucionado el Código Penal a través de todos estos años. Pero el Código Penal insiste en la pena de prisión, en la pena de multa y en la pena de inhabilitación. Con los requisitos y la forma de aplicarse que aparecen en su texto. Pero también el sistema penal argentino se compone de leyes penales especiales. Y esto de leyes penales especiales a veces al intérprete o al estudiante, en fin, la persona que se interesa en los temas penales, se le escapa. Porque estamos pensando siempre en el Código Penal, pero tenemos que pensar también en las leyes penales especiales. Es muy probable que en algunos casos específicos las leyes penales especiales tengan mayor trascendencia que el Código Penal. Con lo cual tengo que hacer una mención también a la situación actual. Todos recordamos, creo, que se sancionó hace no mucho tiempo una ley de digesto jurídico, y esa ley de digesto jurídico trataba de ordenar lo que se había sancionado antes y procurar que en el futuro las disposiciones legales tuvieran un orden y fuera fácil consultarlo y estar seguro que la consulta resultaría exacta. Hoy, incluso las personas que están trabajando en materia de legislación penal, me refiero a, en este caso, estoy pensando en alguien proveniente del Poder Ejecutivo o dependiente del Poder Ejecutivo, esto del digesto jurídico lo han ignorado. Con lo cual, el problema mayor que existe en este momento en la República Argentina es saber exactamente cuál es la ley vigente. Y cuando se plantea un tema penal, se busca, si está en el Código Penal, sería más o menos fácil encontrarlo. Pero si está en las leyes penales especiales, hay que buscar cuál es la ley penal especial que se refiere al tema y qué tipo de sanción tiene la ley penal especial, que puede ser una sanción que no sea equivalente o comparable con las del propio Código Penal. Me voy a referir en estos pocos minutos que abarca este módulo a los tratados internacionales. Como todos sabemos, a partir del 53, obviamente, la Constitución pensaba en que podían sancionarse, o convenirse, o firmarse tratados internacionales. Estos tratados internacionales fueron firmados por la República Argentina en distintos momentos, en distintos lugares, con distinta trascendencia,
entre distintos países. Y hoy la concentración del interés jurídico se hace en los tratados que protegen los derechos humanos. Y por eso la Argentina ha incorporado los tratados internacionales, incluso antes de la reforma del 94, y en la reforma del 94 incorpora los tratados internacionales como parte de su Constitución. Quiero referir mi pensamiento respecto de esto. La Argentina demuestra también en esto su generosidad, porque en la Constitución del 53 el preámbulo decía que esta Constitución garantizaba los derechos para los argentinos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y como ustedes recuerdan, promovía la inmigración europea. Pero entonces había un límite. Los derechos humanos, o los derechos reconocidos por la Constitución, amparaban a los individuos que estuviesen en la República Argentina. Hoy la extensión de esta protección es más grande porque conforme a las leyes a los convenios, tratados, pactos, etcétera, que ha firmado la República Argentina, hoy se protege al ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su lugar de residencia y cualquiera sea el ámbito en que esté actuando. Con lo cual, obviamente, la generosidad de la República Argentina se manifiesta en forma expresa. Pero hay un problema con los tratados internacionales que requerirían, a mi juicio, un examen un poco detallado. Recién dije que la Constitución protege el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué se entiende por ley? ¿Qué se entiende por ley? La Constitución del 53 entiende por ley la sancionada por el Congreso. Esa, para este momento histórico, es la única ley. Acá hay un debate, porque hay quienes piensan, así lo han resuelto como magistrados, así lo han consignado como doctrinarios, que también ley previa puede ser una ley no sancionada por el Congreso argentino, sino una ley sancionada a través de aquellos tratados internacionales de los cuales he hablado hace un ratito. Con lo cual se crea un problema bastante serio, porque esos tratados internacionales no contemplan el principio de legalidad como ley previa. Ley previa no, como ley estricta. Con lo cual, están proclamando principios. En algunos casos están haciendo descripciones más o menos genéricas, pero no son ley previa en el sentido que debe tener la ley penal argentina, históricamente considerada al menos. Porque hay otro tema del cual se habla poco, pero para mí tiene una importancia enorme. ¿Para quién está sancionada la ley? ¿A quién está dirigida la ley? Yo no tengo duda que la ley está dirigida al hombre, está dirigida, en su caso, en la Argentina, está dirigida a las personas que cometen hechos o ejercitan conductas en la República Argentina. Entonces, si esa ley tiene que estar dirigida al hombre, el hombre tiene que entenderlas, tiene que conocerlas. Si la ley es desconocida por la complejidad actual del sistema penal, una persona, nadie en la Argentina, creo yo, nadie puede conocer la existencia exactamente de todas las disposiciones penales argentinas. Menos la va a conocer un individuo que no esté preparado para esto. Con lo cual se pierde la idea democrática, la idea republicana, que no es la autoridad la que dicta la norma porque se le ocurre, sino que la autoridad dicta la norma para que el individuo la vaya a cumplir sabiendo de qué se trata y entendiendo cuál es el sentido de lo que se le pide.
Bueno, con esto voy a dar por terminado el módulo 2.